Un saludo muy especial y muchas gracias por escuchar la maravillosa palabra de Dios. Seguimos trabajando en este maravilloso serie donde estamos conociendo al Señor en su majestad, en su grandeza, los atributos de Dios. Ya hemos hablado que Dios es eterno. ¿Sí? Hemos hablado de la santidad de Dios. Hemos hablado del amor de Dios y hoy día vamos a hablar en el tema 4, la justicia perfecta de Dios. La justicia perfecta de Dios. Así que alégrese, quédese acá unos minutos para seguir escuchando y aprendiendo esta maravillosa palabra que nos enseña a conocer más a nuestro Dios Todopoderoso. Y como texto principal vamos a leer Deuteronomio capítulo 32, versículos del 1 al 4. Invite a otros a escuchar esta palabra. Dice: escuchad, cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza. ¡Wow! Destilará como el rocío mi razonamiento, como la lluvia sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre de Jehová proclamaré. Engrandeced a nuestro Dios. ¡Qué palabra! Miren la palabra del Señor. Goteará como lluvia y como rocío. El versículo clave de este tema es el 4. Lo repetimos. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Vamos a introducir este tema. Vivimos en un mundo donde la justicia muchas veces parece inexistente. Los culpables son absueltos, los inocentes sufren, la corrupción se multiplica y el pecado parece triunfar. Muchas personas se preguntan: ¿dónde está Dios cuando reina la injusticia? ¿Por qué prosperan los impíos? ¿Realmente Dios hará justicia? Las preguntas que nos hacemos, ¿no? La respuesta de la Biblia, la palabra de Dios, es contundente. Dios nunca deja de ser justo. Aunque los hombres fallen, aunque los tribunales se equivoquen y aunque el mal parezca avanzar, Dios continúa gobernando el universo con absoluta justicia. ¡Qué maravilla!, ¿no? La justicia no es simplemente una cualidad de Dios, es parte de su naturaleza. Dios nunca toma una decisión equivocada, nunca juzga con favoritismo, nunca acepta sobornos, nunca condena al inocente, nunca absuelve al culpable sin que exista satisfacción para su justicia. Su justicia es perfecta. ¡Qué maravilla!, ¿no? Mire lo grande y poderoso que es Dios. Capítulo 1. ¿Qué significa que Dios sea justo? La justicia de Dios significa que Él siempre actúa conforme a su naturaleza santa y que todos sus juicios son perfectos. Deuteronomio capítulo 32, versículo 4 dice: Él es la roca cuya obra es perfecta,
porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Todos sus caminos son rectitud. No algunos, todos. Cada decisión que Dios toma es perfecta. El Salmo capítulo 89, versículo 14, escuche lo que dice. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. ¿Se escuchó bien, no? El gobierno de Dios descansa sobre la justicia. Capítulo 2. Dios es el juez supremo del universo. Todo tribunal humano puede equivocarse, pero el Dios Todopoderoso jamás se equivoca, jamás. Génesis capítulo 18, versículo 25, mire lo que declaró Abraham. ¿El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? La respuesta es sí, siempre. Mire lo que dice el Salmo capítulo 9, versículos 7 y 8. Pero Jehová permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Dios juzga al mundo con justicia. Maravilloso, ¿no? Hechos capítulo 17, versículo 31, escuche lo que dice. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ese juez es nada menos que el Señor Jesucristo. Capítulo 3. Dios no hace acepción de personas, como lo hacemos nosotros. La justicia humana muchas veces favorece al poderoso. La justicia de Dios no. Romanos capítulo 2, versículo 11 dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Y Deuteronomio capítulo 10, versículo 17 dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Él no hace favoritismo, no recibe soborno, no se deja impresionar por la riqueza, no mira la posición social. Todos comparecemos delante de Él por igual. Capítulo 4. El pecado siempre es juzgado. La justicia divina exige que el pecado reciba su justa condena. Así es. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. Y Romanos 6, 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. Dios no puede ignorar el pecado, porque dejaría de ser justo. ¿Qué les parece? Ezequiel capítulo 18, versículo 20 dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo.
La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Entonces, el alma que pecare, esa morirá. Capítulo 5. La cruz es la mayor manifestación de la justicia de Dios. Aquí no encontramos el corazón del Evangelio. Aquí encontramos el corazón del Evangelio. Muchos preguntan, ¿por qué Cristo tuvo que morir? Porque la justicia divina exigía el castigo del pecado. Y tenía que morir uno sin pecado. Y solo era el Señor Jesucristo que era sin pecado, porque los demás todos hemos pecado. Isaías capítulo 53, versículo del 5 al 6, póngale atención. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Mire, Cristo murió por todos nosotros, cargó el pecado de todo. Tremendo dolor, tremendo sufrimiento, tremenda carga que hizo en favor de nosotros. Nuestro castigo cayó sobre Jesús. Romanos capítulo 3, versículos 24 al 26 dicen: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. En la cruz Dios mostró su justicia. No pasó por alto el pecado, no lo pasó. Lo castigó en Cristo. Así pudo ser justo el que justifica al pecador que cree. Así se unen perfectamente la justicia, la gracia, el amor y la misericordia. ¡Qué maravilloso! Capítulo 6. Jesucristo es el juez justo. El mismo Salvador que hoy ofrece gracia será el juez del mundo. San Juan capítulo 5 versículo 22 dice: el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Y 2 Timoteo capítulo 4 versículo 8 dice: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El apóstol Pablo habló del juez justo. Y Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 dice: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Jesucristo. Cristo juzga con justicia. ¡Qué maravilla! Capítulo 7. La justicia de Dios debe reflejarse en su pueblo. No podemos decir que conocemos al Dios justo mientras vivimos practicando la injusticia. Miqueas capítulo 6, versículo 8 dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno,
¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Proverbios capítulo 21, versículo 3. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Miren lo que dice Santiago capítulo 2, versículo del 1 al 9. Pongan atención. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miras con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar. Y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venid a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos en buen nombre que fue invocado por vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Isaías capítulo 1, versículo 17, escuche lo que dice. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio. Qué tremendo, ¿no? Capítulo 8. Dios recompensa a los justos. Aunque parezca que el mal prospera, Dios nunca olvida la fidelidad de sus hijos. Allí puede leer todo el Salmo 37, ¿sí? Un salmo maravilloso que nos garantiza las promesas. Y allí ese salmo nos dice, no tengas envidia del impío, su fin llegará. Déjalo que prospere por un tiempo, ¿sí? Tú alaba al Señor, exalta al Señor, que tú tendrás toda clase de bendiciones. Hebreos capítulo 6, versículo 10 dice, Dios no es injusto para olvidar sus obras. Y Mateo capítulo 25, versículo 22 dice, bien, buen siervo y fiel. Lo has hecho muy bien. Capítulo 9. El juicio final es una realidad. Habrá un día cuando toda injusticia terminará. Un día. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 20, versículo del 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que están escritas en los libros, según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte.
el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Sí, el gran trono blanco donde Dios hará justicia, porque Él es juez justo. Segunda de los Corintios capítulo 5 versículo 10 dice: todos comparecemos delante del tribunal de Cristo, todos, nadie se va a escapar, nadie. Y Mateo capítulo 25 versículo de 31 al 46 dice: Cristo separará a ovejas y a cabritos. Nadie escapará del juicio divino, nadie escapará del juicio de Dios, nadie escapará del juicio del Señor Jesucristo. Capítulo 10. Veamos algunas aplicaciones prácticas de este pasaje. ¿Qué les parece? La justicia de Dios transforma nuestra manera de vivir. Debemos ser justos en nuestros negocios. Proverbios capítulo 11 versículo 1 dice: el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. En nuestro trabajo, debemos ser justos en nuestro trabajo. Colosenses capítulo 3 versículo 23-24 dice: y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Debemos ser justos en nuestras palabras. Efesios capítulo 4 versículo 25 dice: por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Debemos ser justos en nuestro hogar. Efesios capítulo 5 versículo 1 y 2 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. En nuestras decisiones debemos ser justos. Filipenses capítulo 4 versículo 8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. El creyente refleja el carácter de Dios, viviendo con integridad. ¿Qué les parece? Vayamos concluyendo este tema tan maravilloso, este atributo de Dios sobre su justicia perfecta, diciendo que vivimos en un mundo donde muchas injusticias parecen quedar sin castigo. Pero Dios sigue sentado en su trono. Nada escapa de su mirada. Cada lágrima, cada abuso, cada mentira, cada acto de corrupción, todo será juzgado por el Dios justo. Para el creyente, esta verdad trae esperanza, porque sabemos que nuestro juez también es nuestro Salvador. En la cruz, Jesucristo cargó el castigo que merecíamos y abrió el camino para que todo aquel que cree sea declarado justo delante de Dios. Como escribió el profeta Sofonías en el capítulo 3, versículo 5. Justo es Jehová en medio de ella, no hará iniquidad. Y el salmista proclamó en el capítulo 89, versículo 14: justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Vivamos confiados
en que el Dios justo gobernará para siempre y que su justicia nunca fallará. ¿Qué les parece? Qué maravilloso. Entonces, ahora en este momento, busque un altar. Haga del lugar donde se encuentra un altar y postre delante del Señor. ¿Sí? Dígale: Dios justo, tus juicios son verdaderos. Y reflexionamos allí en el altar. Póstrate delante de Él. Y dígale: quizás hoy tu conciencia te recuerda pecados que aún no has confesado. Confiésalos. Tal vez has sufrido injusticia y te preguntas si Dios ha visto tu dolor. Sí ha visto Él tu dolor. El Señor conoce cada condición. Él invita al pecador al arrepentimiento y ofrece perdón por medio del Señor Jesucristo. No endurezcas el corazón. Hoy es el día de gracia. Si necesitas reconciliarte con Dios, ven con fe. Si has sido herido por la injusticia, entrega tu causa al juez perfecto. Él hará lo recto y sostendrá a quienes confían en Él. Oremos. Repite conmigo si puedes. Diga: Padre Celestial, Dios Santo, justo y verdadero. Hoy venimos delante de tu gloriosa presencia con un corazón lleno de reverencia y adoración. Te exaltamos porque tú eres el Dios de la justicia perfecta. Todos tus caminos son rectos, todos tus juicios son verdaderos y todas tus decisiones están llenas de sabiduría, santidad y amor. En ti no hay injusticia, no hay error ni parcialidad. Tú gobiernas el universo con absoluta perfección y tu trono está establecido sobre la justicia y el derecho. Señor, al contemplar tu justicia, conocemos también nuestra condición. Confesamos que hemos pecado contra ti y que, por nosotros mismos, no podemos alcanzar la santidad que tu justicia demanda. Hemos fallado con nuestros pensamientos, con nuestras palabras y con nuestras acciones. Por eso venimos con humildad, pidiendo que nos perdones y nos limpies por la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Gracias, Padre, porque en la cruz del Calvario tu justicia y tu amor se encontraron de manera perfecta. Allí tu Hijo llevó el castigo que nosotros merecíamos para que pudiéramos recibir el perdón que jamás podríamos ganar. Gracias porque en Cristo la justicia fue satisfecha y la gracia fue derramada sobre todos los que creen. Hoy declaramos que nuestra esperanza no descansa en nuestras obras, sino únicamente en el sacrificio perfecto de Jesús. Padre amado, ayúdanos a vivir conforme a tu justicia. Forma en nosotros un corazón íntegro, sincero y obediente. Que nuestras palabras sean verdaderas, nuestras decisiones rectas y nuestras acciones reflejen el carácter de Cristo. Líbranos de toda mentira, de la corrupción, del engaño, del favoritismo y de cualquier otra actitud que deshonre tu santo nombre. Señor, te pedimos por quienes hoy sufren injusticias. Tú conoces a los que han sido heridos, rechazados, acusados falsamente
o tratados con maldad. Sé su refugio, su defensor y su fortaleza. Dales paz para esperar en ti y seguridad de que tú eres el juez justo que ve lo oculto. Conoce toda la verdad y hará justicia en el tiempo perfecto. Bendice nuestras familias, que en nuestros hogares reine la verdad, el respeto y el amor. Enséñanos a tratar a los demás con imparcialidad, a perdonar como hemos sido perdonados y a buscar siempre lo que es correcto delante de tus ojos. Haz de nuestros hogares el reflejo de tu justicia y de tu paz. Espíritu Santo, examina nuestro corazón. Muéstranos aquello que debemos corregir y danos la fuerza para vivir en obediencia. Ayúdanos a practicar la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente delante de nuestro Dios. Que cada día podamos reflejar la vida de Jesucristo en medio de un mundo que necesita reconocer tu verdad. Señor Jesús, gracias porque un día volverás como Rey y Juez de toda la tierra. Gracias porque establecerás un reino donde no habrá más maldad, corrupción, violencia ni pecado. Mientras esperamos ese día glorioso, ayúdanos a permanecer fieles, firmes en la fe y comprometidos con la proclamación del Evangelio. Y si hoy hay alguien que todavía no ha entregado su vida a ti, toca profundo su corazón. Hazle comprender que todos comparecemos un día delante del tribunal, pero que también hoy la puerta de la gracia permanece abierta, que pueda arrepentirse, recibir a Cristo como su Señor y Salvador y experimentar el gozo del perdón y la vida eterna. Padre amado, salimos de este lugar con la certeza de que tú nunca te equivocas. Aunque no siempre entendamos tus caminos, confiamos en que tu justicia es perfecta y que todas tus decisiones son buenas. Ayúdanos a vivir cada día buscando primero tu reino y tu justicia, sabiendo que tú recompensas a quienes permanecen fieles. A ti, Dios justo, santo y eterno, sea toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y todo el dominio, ahora y por los siglos de los siglos. En el nombre del poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, decimos amén y amén. Qué maravilloso atributo, la justicia de Dios. Seguro esta palabra va a llegar a sus mentes y sus corazones y les va a hacer reconocer verdaderamente la grandeza del Dios Todopoderoso. Oramos que esta palabra llegue a millones de corazones, que esta palabra convierta a millones de personas y comiencen a adorar al Señor, a glorificar el nombre del Señor, a reconocerlo como el único Dios todopoderoso. A ustedes que escuchan la palabra de Dios, los bendecimos en el nombre del Señor. Y le pedimos al Señor que su gracia maravillosa, les acompañe todo este tiempo de aprender la palabra de Dios. Este tiempo no solo de aprender la palabra, sino de enseñarla también a otros, porque otros necesitan conocer los atributos de Dios. Otros necesitan conocer la justicia perfecta de Dios.
Bendito sea Señor, bendito sea tu nombre y exaltado por siempre y para siempre. Dios bendiga sus vidas abundantemente.